Listo, chicos, empezaremos nuevo tema del módulo 3 y con esto vamos a definir lo que es la corriente eléctrica. Primero vamos a asumir dos puntos, A y B, y vamos a colocar que una carga se desplaza de A a B. Cuando tenemos una carga que se desplaza de A a B, tenemos una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué significa esta diferencia de potencial? Si la diferencia de potencial es muy grande, no se necesita de ningún medio para que la partícula se desplace de A a B, así como lo hacen los rayos, que se pueden, donde las cargas se transmiten en el aire. ¿Qué pasa si tenemos una diferencial pequeña? Necesitamos de un medio para que la carga vaya de un punto A un punto B. Y ese medio lo vamos a llamar un medio conductor. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Vamos a dibujar un conductor y vamos a asumir que tiene una longitud L, que tiene un radio. Entonces con eso podemos hallar un área transversal. ¿Qué significa área transversal? Pues ahí es donde atraviesan las cargas para ir de A a B. Entonces, estamos asumiendo que tenemos una carguita, ¿sí?, que quiere ir de A a B. Si hay una diferencia de potencial y la diferencia de potencial es proporcional al campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Se genera un campo eléctrico. Si se genera un campo eléctrico, ¿qué va a pasar con la carga que se encuentra dentro del conductor? Al principio estaban quieticas. Entonces, ese campo eléctrico va a ejercer una fuerza eléctrica. ¿Cómo viene dada esa fuerza eléctrica? Nosotros hemos visto que es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces, si estamos aplicando una fuerza sobre la partícula, sobre la carga, ¿qué va a pasar? Pues en todo el conductor se aplica una fuerza eléctrica. Si le estamos aplicando fuerza, por lo tanto, se tiende a mover. Y si tenemos cargas en movimiento, es lo que nosotros vamos a llamar como corriente eléctrica. Entonces, ¿qué significa esa corriente eléctrica? Nosotros entonces vamos a definir la corriente, como ustedes pueden ver, un flujo de cargas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la corriente va a ser un flujo de cargas. ¿Eso qué significa? Pues que la carga total que hay o que se mueve en un tiempo dado. Eso, si nosotros queremos hallarlo en forma general, pero si queremos determinarlo en un tiempo dado, o sea, vamos a llamarlo un tiempo instantáneo, o sea, una corriente en un instante de tiempo dado, en un tiempo dado va a ser igual a dQ sobre dt. Entonces, lo primero que podemos definir aquí son las unidades. Las unidades de carga es Coulomb y las unidades de tiempo es segundo.
Coulomb sobre segundo es lo que nosotros ahora en adelante vamos a llamar como amperios. Entonces, vamos a regresar a lo que nosotros estábamos viendo, lo que pasaba dentro del conductor. Vamos otra vez a dibujar el conductor, que tiene una longitud L y un área transversal. Esto tiene un radio R. Entonces, habíamos dicho que los cargas iban a sufrir un desplazamiento. Y entonces, ese desplazamiento van a darlo con una cierta velocidad. Esa velocidad la llamaremos velocidad de desplazamiento. La velocidad con la que se mueven las partículas dentro del conductor. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos determinar la corriente en términos de esta velocidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, hemos definido que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Primero, hallar una carga total. ¿Cómo hallamos esa carga total? Como N, que va a ser el número de cargas, Q, el valor de la carga que hay en el volumen. Nuestro volumen, ¿qué va a ser? Tenemos el conductor en términos de área transversal y tenemos en términos de longitud. O sea que esa Q total va a ser igual a N por Q por el área transversal por la longitud. Reemplazamos todo esto en la corriente y obtenemos que va a ser igual a N por Q por el área transversal por la longitud sobre el tiempo. Entonces fíjense que cuando nosotros en física clásica nosotros teníamos que una longitud sobre el tiempo nos iba a dar ¿qué? Una velocidad. ¿Qué quiere decir? Que esta partecita que tenemos acá va a ser igual a la velocidad. Por lo tanto, la corriente puede escribirse como igual a N por Q por el área transversal por la velocidad. ¿Listo? Bueno, esto es corriente eléctrica en términos de velocidad. Siempre la corriente es un valor escalar. Es un valor escalar. Nunca vamos a tener una corriente ni nada. Podemos determinar el sentido de la corriente, más eso no significa que es una cantidad vectorial. Otro de los conceptos importantes es determinar la densidad de corriente, que nos indica cuánta corriente pasa por unidad de área. ¿Esto qué significa? Nosotros podemos determinar la corriente, que lo vamos a determinar con la letra J. Podemos determinarlo en función del campo eléctrico. Recuerden que hemos dicho que debido a un campo eléctrico las cargas se mueven, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que J también puede ser vectorial. O podemos determinar la corriente en términos de corriente eléctrica. Si nosotros vamos a determinar en términos de corriente eléctrica, vamos a llamar ley microscópica de Ohm. ¿Y cómo viene dada esta expresión? Pues sencillamente como J igual a sigma por el campo eléctrico. Aquí tenemos un nuevo término, sigma. ¿Qué significa esa sigma? Para nosotros lo vamos a llamar de ahora en adelante conductividad. Entonces, ese nuevo término de conductividad es una constante que nos indica la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir, constante que indica la capacidad que tiene un material
para conducir la corriente. Esto quiere decir que tiene un valor exacto para cada material conductor, independiente de su geometría. Independiente de la geometría. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un material, por ejemplo, plata, si tenemos un alambre grueso, su conductividad va a ser el mismo para un material de plata delgado. O sea, que es independiente de su geometría. Si es un alambre cuadrado, un alambre con área cuadrada, con área circular, es independiente de la geometría. Listo. Vamos ahora a mirar cuál es la dependencia que tiene esa densidad de corriente con respecto a la corriente. Entonces, la densidad de corriente va a ser igual, como lo habíamos dicho, es la cantidad de corriente que pasa por unidad de área. Entonces, la cantidad de corriente que pasa en el área transversal. Definimos anteriormente que la corriente viene dada por esta expresión, o sea que J va a ser igual a N por Q por el área transversal por la velocidad. Y todo eso, velocidad de desplazamiento. Y todo eso sobre el área transversal. Esto que dice que área transversal se pueden cancelar y tenemos entonces que J va a ser igual a N por Q por la velocidad de desplazamiento. Entonces podemos determinar la densidad de corriente en términos del campo eléctrico y podemos determinar la densidad de corriente en términos de la velocidad de desplazamiento. Como la velocidad de desplazamiento también es un término vectorial, J también lo es. ¿Listo? ¿Y cuáles son las unidades? Es corriente sobre área transversal, es amperios sobre el área transversal. Gracias por su atención.